Shalom, Shabbat Shalom, Ajín, Behayot, acá presentes. Un saludo también para que los que nos ven a través de las redes sociales. Un saludo fuerte de acá de El Salvador. En esta ocasión nos toca lo que es la porción semanal de este Yom, correspondiente al Yom Shabbat, que es la lectura de Torah. Vamos en la parashá número 53, la penúltima parashá del libro de la Torah, conocido como los primeros 5 libros de Moshe, ¿verdad? Esta es la penúltima. Vamos a estar leyendo en lo que es el libro de Devarim 32. La Haftarah la vamos a estar viendo en el libro de Segunda de Shemuel y algunos pasuquín también de lo que es el nuevo pacto, el Brit Hadashah. Vamos a tener esas lecturas también. Esperemos que algo se nos quede, ¿verdad? Y que sea como siempre, de verajá. Porque en esta parashá todas son bonitas, ¿verdad? De todas hemos aprendido un poco. Pero en esta parashá vienen varias cosas comprendidas. Primeramente, lo más importante, ¿verdad? Que es el nombre. Viene acá en esta parashá. Viene el nombre y la obra de Yahweh por Israel. Luego, en el 7:12, el origen de Israel. Imagínense, todo viene comprendido, bueno, a nuestra comprensión, en lo que estamos en raíces hebreas, viene todo para comprender de dónde ha salido todo. Es decir, ¿por qué pueblo viene Yahweh también? Imagínense, en otro punto viene la prosperidad y la apostasía de Israel. Luego la pérdida de Israel después de su apostasía, la dispersión de Israel entre las naciones, viene la salvación de Israel y su influencia mundial. Todo eso viene en esta parashá. En el 32, capítulo 32, vamos a estar leyendo. Esta parashá se llama en el hebreo Ha'asinu. Quiere decir, significa prestar oído, ¿verdad? O escuchar. Eso quiere decir esta palabra en hebreo. ¿Por qué se llama prestar oído? No sé si alguno lo leyó, ¿por qué se llama así esta parashá, prestar oído? Porque en la parashá anterior vimos que cómo Moshe se estaba despidiendo del pueblo, ¿verdad? Escribiendo varias copias. Entonces este es un relato de lo que Moshe le estaba diciendo al pueblo para esa generación y para la generación que estamos viviendo ahorita también, ¿verdad? Entonces, por eso él les decía, presten oído, porque fueron, digamos que las últimas palabras, ¿verdad? Que él dijo. Por eso algunos dicen que este es un cántico de Moshe. En algunas parashás sí dice cántico de Moshe. Este cántico está hablando de toda la historia de Israel, desde el principio hasta el final. Por eso comienza esta parashá en el 32 de Devarim. Escuchad Shamayim y hablaré,
y oiga la tierra los dichos de mi boca. Cuando él dice escuchar cielos, acordémonos cielo y tierra, ¿verdad? Son los dos testigos del pueblo de Israel, dos testigos que han venido viendo la trayectoria de lo que ha sido la travesía del pueblo de Israel desde la salida, desde, bueno, digamos desde la fundación, ¿verdad? Del Olán hasta el día de hoy. Por eso Yahweh ha prometido nuevamente hacer cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué no se queda así entonces? Porque de ser así quedarían estos dos, este cielo y esta tierra, siempre, como quien dice, recordándole al pueblo de Israel todo lo que ha sido, ¿verdad? Entonces por eso no puede ser así. Por eso Israel está siendo restaurado y por eso todo tiene que ser restaurado. Todo. Por eso dice escuchad o oíd cielo, escuchad tierra, todas las palabras de todos los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la yojosna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque yo proclamaré el nombre de Yahweh. Vengan, declaren la grandeza de nuestro Elohim. Y eso es un mandato también, ¿verdad? Declarar el nombre. Por eso decíamos que en esta parashá viene contemplado lo que es el nombre también. Y lo está diciendo el 32.3. Proclamar el nombre de Dios. Cuando dice vengan, declaren la grandeza de Elohim, se está refiriendo a lo que conlleva ese nombre, ¿verdad? Lo que trae ese nombre, que es salvación. Entonces esa es la grandeza de Elohim para su pueblo. No es para todos, ¿verdad? Pero sí para las 12 tribus de Israel. Cuando la gente lee estas cosas se confunde, ¿verdad? Cree que la salvación es para todo el mundo. Pero no. Solo es para las 12 tribus de Israel. Es decir, para su pueblo, para sus hijos. Porque es bien importante saber, pueblos hay muchos, pero Yahweh tiene su pueblo escogido, a los cuales le llama hijos. Por eso, cuando a veces comparto esta dabar, le pregunto a las personas, ¿usted que es cristiana? ¿Quiere ser cristiana o hija? O viceversa, ¿verdad? ¿Cristiano o hijo? Se quedan como pensativos, ¿verdad? Pero casi siempre le dan una respuesta correcta a uno, porque le dicen a uno, no, quiero ser hijo, llamado hijo, ¿verdad? Pero con lo que respecta al nombre también a veces se pregunta, ¿quién es su rey? ¿El de Roma o el de Israel? Automáticamente la gente cuando escucha Israel dice, no, mi rey es el de Israel. El detalle es cuando usted le pregunta cuál es su nombre, ¿verdad? No lo conoce. Muchos sí, pero dicen, pero es que ese es el nombre hebreo para los que están allá en Israel. Pero entonces decimos nosotros, ¿dónde queda Hechos 4:12? Porque dice que se le dio un nombre, se le dio allá en Israel. No dice que se le dio un nombre allá en Israel, otro en El Salvador y otro en diferentes partes del mundo, ¿verdad? No, que un solo nombre para que fuese conocido en todo el mundo. Pero todas esas cosas son, para la mente común, son bien complicadas comprenderlas, ¿verdad? Porque lastimosamente para comprender todo esto tiene que tener una mente hebrea y más aún ser parte del pueblo de Israel. Si es oveja va a escuchar la voz y va a entender todas estas cosas, pero mientras tanto podemos pasar con una persona todo el día compartiéndole la Torah desde el principio al fin y no va a comprender nada, ¿verdad? Pero el que verdaderamente es hijo
Sí comprendo. Entonces todas estas cosas son las que pasan en el mundo, ¿verdad? Pero toda nuestro Abba Yahweh que aún nosotros sin merecer, ¿verdad? Él nos permite ver más allá de lo que es de lo que es el simple razonamiento humano, ¿verdad? Porque humanamente uno puede leer todo esto, como les decía, si uno no es hijo y no tiene la mente hebrea, no logra comprender estas cosas, pero por eso decimos, Él es bueno, ¿verdad? Porque nos permite que aún sin merecerlo, pues, ver más allá. Y eso es bueno, ¿verdad? Cuando uno logra discernir más y uno dice, bueno, todo esto no lo veía, pero ahora sí lo veo. Es una señal que somos parte del pueblo de Israel. Esa es una gran señal. Entonces, por eso decía, proclamen el nombre de Yahweh, vengan y declaren lo que es la grandeza de nuestro Elohim. ¿Quién es la grandeza? Aparte de lo que es la salvación, la grandeza de Yahshua, su mano derecha. Esa es la grandeza de Yahweh. A Él debemos proclamar nosotros que estamos acá, ¿verdad? Raíces hebreas, porque para eso hemos sido llamados, para proclamar su nombre. Luego el 4 dice, 32:4, la roca. Y está, no sé si en su Torah, pero está entre comillas, en paréntesis ahí, la roca dice, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, un Elohim confiable que no hace el mal, Él es justo y Kadosh. ¿De quién está hablando? ¿Quién es la roca? Está hablando de Yahshua, de Mashiach, porque es el único, ¿verdad? Su obra es perfecta, dice, porque todos sus caminos son justos. Un Elohim confiable que no hace el mal, Él es justo y Kadosh. Ellos han pecado, a Él no le ha complacido. Hijos manchados, una generación torcida y perversa. ¿Recompensan ustedes a Yahweh? Él es el pueblo, es el pueblo necio tan falto de sabiduría. ¿No fue Él su padre quien los compró, quien los formó? Está haciendo una pregunta, ¿verdad? Y verdaderamente sí, ¿verdad? Esta es la generación de lo cual está hablando acá la Torah, una generación torcida y perversa, ¿verdad? Porque verdaderamente no se reconoce la grandeza de Yahweh. Algunos sí hemos conocido, ¿verdad? Hemos aceptado esa grandeza, pero muchos, digamos, más del 50%, quizás no, ¿verdad? Pero eso es ya cosa del Abba, no de nosotros. A nosotros nos ha encomendado nada más compartir estas de Barín, pero de ahí lo demás lo hace el Rúa de Yahweh. Dice el 7, recuerden cómo eran los días de antaño. Consideren los años de épocas pasadas. Pregunta a tu padre, él te dirá. Y a tus ancianos también, ellos te informarán. ¿A qué se refiere todo eso? Esto nos enseña de que pues ya el tiempo de antes no es como el de ahora, ¿verdad? Todo ha venido cambiando, todo ha venido en escala y pues nada es igual. A veces nosotros, bueno, los que estamos jóvenes, muchas veces nos interesamos en conocer qué es lo que vivió nuestra mamá o nuestro papá, ¿verdad? Y nos ponemos a preguntarle, ¿cómo era la vida antes cuando usted tenía tantos años? Entonces, pero acá verdaderamente, ¿a qué se refiere cuando dice consulten a sus padres? ¿A qué se está refiriendo ahí?
como quien dice, volver a las sendas antiguas, ¿verdad? A eso nos está mandando. Volver a la senda antigua, volvamos a donde todo ha comenzado, desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob. A eso nos está mandando la Torá. Pero la gente, ¿a dónde quiere ir? La gente que prácticamente todo lo que es religión está dejando a un lado lo que es la instrucción, mal llamada ley, ¿verdad? Que es la Torá. De eso la gente no quiere saber nada. Está dejando atrás lo que es la instrucción. Pero veamos aquí, ¿a qué nos está mandando? Volverse otra vez, ¿verdad? Pero eso no quiere la gente. Volver atrás, volver a comenzar. A veces me quedo pensando y digo, ¿por qué tendrá la gente esa mentalidad de decir, bueno, para atrás ni para agarrar impulso? Han oído que así dice la gente, que volver atrás. Pero la gente solo se está refiriendo al decir volver atrás, como quien dice, dejar de ser cristiano y volver a hacer lo que hacía antes, ¿verdad? A eso se refiere la mente común. Pero según la Torah, volver atrás quiere decir regresarse a la Torah. Dejar las tradiciones de ancianos, dejar las costumbres de hombres, dejar lo que es religiosidad y volver a las sendas antiguas, ¿verdad? A eso se refiere la Torah cuando llama volverse atrás. Pero como decimos, todo esto lo venimos a comprender ya cuando estamos acá en lo que es comenzando desde la raíz. Por eso es bien importante comenzar desde la raíz. Nos quedamos en el verso 7, ¿verdad? Acuérdate de los tiempos antiguos. De los días antaños. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre y él te los hará saber, a tus ancianos y ellos lo dirán. Este pasuk, junto con el texto de Devarim, que es el 17, 8 y 13, son la base para la autoridad de los jueces dentro del pueblo yahudí. Hay algunas enseñanzas en Israel o algunos escritos que hablan de que el padre se refiere a los profetas, que son llamados padres. Es lo que decíamos al principio, ¿verdad? Cuando llama a preguntar a los padres, a los ancianos, a los antepasados, se está refiriendo a ver cómo era la vida de Abraham, Isaac y Jacob, porque a ellos se les fue llamado padre, ¿verdad? A eso se refiere acá. En Segunda de Reyes 2:12 y Hechos 3:25, los ancianos hacen referencia a los sabios. Los días de antaño hacen referencia a los 6 días de la creación de todas las cosas, y los años de todas las generaciones hacen referencia al tiempo transcurrido desde Adán en adelante. Partiendo desde el primero de los 6 días de la creación, el universo tiene unos 15 millones de años, porque el tiempo de creación de cada uno de los 6 días
se ha dilatado por la expansión del universo desde entonces. Si calculamos los años según las escrituras, desde Adán en adelante, estamos acercándonos al año 6000. En el año 6001 empezará el reino mashiánico. 32:8. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Se puede entender este pasú como las fronteras de las naciones fueron fijadas según la cantidad de israelí. Las fronteras de los israelíes han sido reservadas y reveladas a los profetas del pueblo de Israel. Todavía Israel no ha llegado a tener todo el territorio que Yahweh ha prometido. Las promesas quedan por cumplirse cuando vuelva Mashiach. Israel tendrá todo el territorio prometido. Los límites prometidos a Abraham fueron fijados según la cantidad de los hijos de Israel que van a poblar esa área durante el reino mashiánico. Romanos, veamos qué dice Romanos, Romillá 4:13. Romillá 4:13. Si alguien me lo puede leer, por favor. (4:13) de Romillá. Dice Romanos 4:13, porque no por la Torá fue dada a Abraham avino a su ser la Javá, promesa, Aptabá, promesa, de que sería Yoresh, Jaolam, heredero del mundo, sino por la Sidat, justicia de la Emuná. Para comprender y saber qué es regresar lo que es a las sendas antiguas, para poder ver lo que es la vida de nuestros antepasados, verdaderamente tenemos que dejar de ser religiosos y volver a la Torá, porque solo ahí nos damos cuenta de toda la promesa que se le hizo a Abraham, como acaba de leer el Ají aquí en este libro. La promesa era que todo el pueblo de Israel iba a ser heredero del mundo, de toda la tierra. A Abraham se le encomendó, se le dio esa promesa que va a ser cumplida por nuestro Abba Yahweh. Pero muchos saben de esta promesa, pero verdaderamente tienen que comprender cómo va a ser ejecutada esta promesa y a quién se le va a ser dada, porque verdaderamente, bueno, yo no me veo que nuestro Abba ha prometido darle esta heredad a las 12 tribus de Israel y luego vea yo que empiezan a heredar todas las iglesias, ¿verdad? Yo no veo eso así, ¿verdad? O sea, no me lo imagino. O sea, yo me imagino exactamente como dice la Torá, darle una heredad a las 12 tribus de Israel. Pero la gente dice, en lo que es las religiones, ¿verdad?, que nuestro Abba ha prometido ser
que seríamos herederos del mundo, pero no han entendido cómo, ¿verdad? Porque acá habla también de la justicia. Pero entonces, ¿por medio de quién tendríamos esa heredad? Por medio de Mashiach, porque a eso viene él, ¿verdad? A hacer lo que hizo Joshua en aquel tiempo, es lo mismo que viene a ser Mashiach. Entonces, para comprender todo eso, no es fácil, porque yo le aseguro de que si todo el mundo comprendiera esto, habría mucha gente ya saliendo de lo que es el paganismo, de lo que es la religiosidad, y pues regresando a lo que es la Torá. Pero todo eso lo va a hacer el Abba. El Mashiach dijo lo que está escrito en Matillahu 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, hasta que toda se cumpla. Toda. En algunas versiones dice, bueno, acá en esta Torá, para lo que es tilde menciona lo que llaman la letra más chiquita, la más pequeña, es una yod. No sé si cuando estaba el alefato acá enfrente vieron que la letra yod es la más pequeña de todo el alefato. Entonces, imaginémonos, hasta lo más mínimo va a tener cumplimiento. Hasta lo más minucioso. Y esto quiere decir que si Israel no recibe todo el territorio según las promesas que Yahweh ha dado a Abraham, tanto él como su Mashiach serían mentirosos. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por eso les decía, yo no me imagino que todas las promesas que están acá y de repente no se les sean dadas al pueblo de Israel. No me lo imagino. ¿Puede mentir Yahweh? Es una pregunta. Y lo hemos visto, ¿verdad? Que él no es humano para que mienta, ¿verdad? No puede mentir. Él no puede hacer tal cosa. En Tito 1:2 dice, esto quiere decir que durante el reino mashiánico, Israel tendrá que obtener todo el territorio desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Todo. 32:10. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, le dio discernimiento, lo guardó como a la pupila de sus ojos. ¿De quién está hablando? De Israel. Esto me hace recordar cuando en una enseñanza que un ají nos daba, ¿verdad? ¿No se acuerdan cuando Moshe saca al pueblo de Misraín, de Egipto? Iban con aquella aflicción, ¿verdad? Luego topan con el mar y bueno, y Moshe dijo, bueno, ¿cómo vamos a pasar acá? Y el Paró había mandado al pueblo de él a traer a todo Israel. Pero acordémonos que ellos no iban a pie, iban en carruajes. Y el pueblo de Israel iba a pie. Eso estaba comentando con mi calá en la mañana y yo le decía, por lo que vamos a leer un poquito más adelante. Esto nos hace ver a nosotros que verdaderamente el pueblo de Israel no pasó a pie, ¿verdad? Porque acordémonos que iban niños, ancianos, iban cargando muchas cosas que llevaban. Acordémonos que iban cargados porque llevaban bastante oro, ¿verdad? Todas las riquezas de Israel, y no podían ir rápido. Entonces yo digo, verdaderamente no pasaron a pie, sino que si hubiese sido así, pues los hubiera alcanzado Misraín, ¿verdad? El ejército de Misraín. Pero esto me da a mí creer de que
de que no fue a pie, sino que fueron levantados. Por lo que vamos a leer más adelante. Eso es lo que dice el 32:10. Que dice que lo trajo alrededor de lo instruyó, lo guardó como la niña, la pupila de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre las plumas. Yahweh solo, bueno, nos quedamos ahí, los lleva sobre sus plumas. Ahí prácticamente nos está haciendo referencia a lo que pasó en la salida de Misraín. Pero cuesta entenderlo así, ¿verdad? Porque si nos guiamos solo con lo que Roma nos tira en las películas y todo lo que nos dice la religión, pues solo lo vemos así como se lee, ¿verdad? Pero más allá nos da otro entendimiento más. Esto dice lo del 32:10. Esto es una referencia al momento del encuentro entre Yahweh e Israel en el desierto, especialmente en el monte Sinai. Allí el pueblo fue rodeado y obtuvo conocimiento al entrar en el pacto con Yahweh. Israel, hemos visto que es la pupila de los ojos, dice Yahweh, ¿verdad? Pero pongamos atención a esa palabra, a ese nombre, Yisrael. No dice otro pueblo, ¿verdad? Si nos dice Israel, pero ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Para comprender esto hay que saber de que Israel son las 12 tribus de Israel. O sea, todo el pueblo, porque Israel es conocido como solo los dispersos, ¿verdad? Las 10 tribus es conocido como Israel, pero cuando Yahweh dice que es la pupila de los ojos, cuando se refiere a Israel en este caso, los abarca a todos, a las 12, no solo a las 10, porque Israel es todo. Solo que a través de la historia hemos visto que Israel ha sido conocido como solo las 10 tribus dispersas. Pero en este caso, con lo que habla Yahweh acá, los encierra a todos. Por eso dice, Israel es la pupila de los ojos de Yahweh. De forma alegórica, porque Yahweh no tiene cuerpo. El texto dice literalmente la pupila de su ojo. El ojo es el lugar más sensible del cuerpo humano y lo que más se protege. Si alguien intenta tocar la pupila del ojo de Yahweh, será severamente castigado. Y eso lo podemos confirmar en Tejilín 17:8. En el 17:8 dice, guárdame como a la pupila de un ojo, escóndeme a la sombra de tus alas. Luego también en lo que es Sahar ya, Zacarías 2:8 al 9, también está escrito, porque así dice Yahweh, Yahweh de los ejércitos, cuyo esplendor me ha enviado contra las naciones que os ha despojado, porque el que es toca la pupila de su ojo. He aquí alzaré mi mano contra ella y serán despojo para sus esclavos. Entonces sabrás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado. Sigue hablando de Israel, ¿verdad? Eso dice Sahar ya 2:8 al 9. Luego en Mishle, Proverbios 7:2, también dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi Torah como la pupila de tus ojos. O sea que no es solo así también, ¿verdad? Hay que
llegamos al punto de comprensión de que no es solo de quedarse sin hacer nada también. Esa es la promesa de Yahweh que nos guarda Él como la pupila de su ojo, pero también, ¿qué es lo que está diciendo Proverbios 7:2? Guarda mis mandamientos, dice, y vivirás. Y mi Torah como la pupila de tus ojos. Guardarla es observarla. Luego viene lo que son la prosperidad y la apostasía de Israel. Eso está en el 32:13. 32:13. Dice, lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo guardar miel de la peña y aceite del pedernal. Aquí se refiere a la tierra de Israel, que es vista como el lugar más alto del planeta. Por eso nunca se habla de bajar a Israel, sino siempre subir. Por eso encontramos, ¿verdad?, que en la Torah que dice que en aquel día las naciones subirán, dice, a hacer aliyá al monte. Hacer aliyá dice que es aliyá significa subida, es la forma hebrea de hablar de inmigración a la tierra de Israel. Y eso lo tenemos claro, ¿verdad? Las naciones van a tener que agregarse a Israel y no Israel a las naciones. Pero hoy en día la gente cree diferente, ¿verdad? Que no, hoy es el tiempo de la iglesia y el tiempo de Israel ya pasó. Ahora Israel se tiene que agregar, ¿verdad? Así dice la gente, Israel se tiene que agregar a las iglesias. Pero lastimosamente no es así. Israel ha existido desde el principio. Israel fue, es y será. Entonces las naciones son las que tienen que agregarse, o es decir, las religiones, en verdad, al pueblo de Israel, porque así está estipulado. La miel de la peña puede ser entendida como la dulzura de los frutos que crecen en las rocas. Por causa del sol que calienta la roca, los frutos a su lado son más dulces que los otros. Algunos sabios allá de Israel, o algunos, mejor dicho, algunos intérpretes, dicen que son las tortas de higos. Estas tortas de higos son comparadas con piedra, y la miel de esa torta es muy dulce. Pero también hemos encontrado en la Torah que dice que la dabar es más dulce, ¿verdad?, que la miel a nuestro paladar. Entonces por eso decía que algunos sabios, pues, o algunos intérpretes ven esto así, ¿verdad?, diferente. Podría ser, ¿verdad?, porque todos los escritos, ¿de dónde vienen? De Israel. Entonces toda la riqueza en lo que es escritura está allá. Pero por eso es bien importante conocer y ver si todo va apegado a la Torah. Es bien importante. Luego el 32:14 dice, cuajada de vacas y de leche de ovejas con grosura de cordero. Vamos a leerlo bien acá. 32:14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas con grosura de corderos y carneros y carneros de Basán, también machos cabrillos con los mejores
con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. De eso, para entender de qué se está hablando, nos vamos más arriba, lo que es el 12, 32:12. Yahweh solo le guió, dice, y con él no hubo ningún Dios extraño. No sé si alguien tiene otra traducción o alguna Biblia para que veamos este verso del 32:12, para ver si dice igual. 32:12 de Devarim. Acá dice, Yahweh solo le guió y con él no hubo ningún Dios extraño. Dice, Yahweh solo le guió y con él no hubo él, Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de Jaares. No, pero ese es el 13 o el 12 solo es Yahweh solo le guió y con él no hubo él, Dios extraño. ¿Cómo no creer verdaderamente lo que dice Devarim 6:4, verdad? Yahweh uno es. Cuando la gente lee todas estas cosas y imagínense, Yahweh dice, solo le guió, él solo. Y no hubo nadie que le ayudara, en este caso, ningún otro poder, ¿verdad? Otra entidad, sino él solo. Entonces, acá, ¿qué nos está haciendo referencia a nosotros? ¿O qué nos está enseñando? De que Yahweh no es Dios, sino que él es Yahweh, pues. Nombre sobre todo nombre. Pero la gente cree de que en esa salida y todo eso, ahí venía Dios con el pueblo de Israel. Dice. Algo otros dicen, ahí venía Jehová con Israel. Otros dicen, ahí venía el Señor con Israel. Imagínense, pues. Pero ¿qué está diciendo Yahweh? Yo solo le guié, dice. No había ningún Dios conmigo. Extraño. Entonces, para comprender de lo que estábamos hablando, de lo que es la dulzura, la grosura y todo eso, está haciendo referencia a que Yahweh los guió y pues los alimentó con los mejores frutos de la tierra. Con lo mejor. Por eso decía acá, cuajadas de vaca, leche de ovejas, con grosuras de cordero y carneros de raza, y machos cabrillos, con la mejor del trigo y la sangre de uvas, bebiste vino. Esto habla del tiempo del rey y Shlomo en adelante. En Primera de Reyes 5:2-3, también habla Amós 6:4. Los animales de Bashán eran muy gordos. Bashán es el área norte de Israel, al oriente del río del Jardín. Este texto nos enseña que el vino simboliza la sangre, la dan. Por eso Mashiach dice que la tercera copa del Seder de Pesa representa la renovación del pacto con Israel en su sangre, que es vertida para el perdón de muchos. Matillahu 26:28, Marcos 14:24 y Lucas 22:20 y Primera de Corintias 11:25 habla de eso.
El pacto renovado fue hecho con Israel y Judá. Así que el que tiene parte de ese nuevo pacto es parte de Israel. El que no es parte de Israel no tiene parte del nuevo pacto. De eso habla Jeremías 31:31, donde habla donde dice: aquí vienen días que haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. De eso habla Jeremías 31:31. Luego el 32:15 de Barín: pero Yeshurun engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo. Entonces abandonó a Yahweh, que lo hizo, y menospreció a la roca de su salvación. Ya vimos quién es la roca, ¿verdad? De salvación. Quedémonos acá. Por eso en una enseñanza, en una parashá, les decía de que al momento de comer nuestros alimentos y todo eso, pues es bien importante dar toda rabá a nuestro Abba, ¿verdad? Por esa alimentación que Él nos ha puesto en nuestra mesa. Es bueno hacer eso porque haciendo eso le damos la exaltación a Él y nos acordamos de Él. Nos acordamos siempre y no caemos en el error de no acordarnos de Él, ¿verdad? Porque en muchos pasa eso, de que mientras tiene dinero, tiene todo, tiene abundante comida en su casa, pues no se acuerdan de Él. Sino que, ¿cuál es la expresión del ser humano? Si no como, si no trabajo, no como. Esa es la expresión común. Pero ¿dónde queda Yahweh? ¿Por qué no dice, porque Yahweh me lo ha permitido, tengo esta verajá, esta abundancia en mi casa? Es lo que estamos leyendo acá. Leímos dice 32:15, ese leímos. Pero Yeshurun engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo. Entonces abandonó a Yahweh, que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Es la primera vez que apareció la palabra Yeshurun en las escrituras. Es uno de los nombres de Israel, según algunos escritos, ¿verdad? De Israel. Es un nombre. Yeshurun es el más alto. Algún escrito dice que el nombre de Yeshurun estaba grabado junto con las 12 tribus en las piedras preciosas del pectoral del juicio del sumo Cohen. Eso dicen algunos escritos. Este texto habla de la apostasía que hubo en el pueblo al final del reino del reino salomónico, y después de la división del reino. La prosperidad causó justamente lo que la Torá había advertido. Se olvidaron de Yahweh en sus riquezas y en la cosa iba para abajo, y la cosa iba para abajo, tal como lo había dicho Yahweh. Eso habla de Barín 8. En el 32:20, esto es la pérdida de Israel después de la apostasía. Entonces él dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad.
aquí es donde empieza el tiempo de pérdida para Israel. Ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Elohim. No sé cómo dice en otra versión ahí, 32:21. Porque acá dice 32:21. Ellos dicen, me movieron a celos con lo que no es Elohim. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con su pueblo, con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Sheol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Eso dice el 21 y 22. Pero acá nos está enseñando algo. Y es lo que vemos actualmente. Es lo que está pasando ahorita. Ellos me convirtieron en celo, dice, con lo que no es Elohim. Sino que a quién le están dando la exaltación todas las naciones. A dioses. Pero al final dicen ellos, no, es que solo hay un Dios y solo a uno le vamos a servir. Pero es lo mismo. Por eso digo, cuando leo estas cosas, me hacen como más fuerte en lo que he creído, porque verdaderamente sé de dónde estamos saliendo, ¿verdad? De dónde nos ha sacado Yahweh, y pues darle verdaderamente la exaltación al único, al que es digno de todo esto, ¿verdad? De toda exaltación. Ellos dicen, me han provocado a hacerlo con lo que no es Elohim. Como los hijos de Israel tomaron como sus dioses los que no eran Dios. En hebreo, lo o el, Yahweh toma un pueblo que no es pueblo. En hebreo, loan. En el nivel Pesha simple, en el nivel Pesha, es un nivel de interpretación hebreo simple. Significa que Israel iba a ser maltratado por un pueblo que no es considerado como un pueblo. Al igual que el pueblo de Israel consideró como sus dioses los que no eran Elohim. Yahweh considera los convertidos de entre los gentiles como su propio pueblo. Dentro del Israel, bueno, según lo que dicen las religiones, dentro del Israel espiritual hay un pueblo más numeroso que los Yahudí. Eso es lo que están diciendo todos, ¿verdad? Pero imagínense, esto nos ayuda a nosotros a comprender verdaderamente cuál es el pensamiento según las raíces hebreas y según las religiones. Vemos que todo está manoseado. Es decir, el mundo se ha puesto en vez de Israel y también en contra, ¿verdad? En Oseas 1:10 dice, y el mundo de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá,
sos hijos de Yahweh, el Elohim viviente. En Romanos 10:19, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira. En este texto, los dos capítulos 10 y 11 de la carta de los Romanos, el final del capítulo 11 dice que por la apostasía de una parte de Israel, los gentiles llegan a obtener ciertos derechos que pertenecen a los hijos de Israel. Este hecho provoca celos a los yahudí, de modo que también ellos van a querer recibir la salvación dada por medio de Mashiach, primeramente al yahudí y también al griego o a los gentiles, ¿verdad? (32:26) lo hubiera dicho acá donde viene lo que es la dispersión. 32:26. Yo había dicho que los esparciría lejos, quería cesar dentro de los hombres, de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezca su adversario, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Yahweh, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 o dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido? Y Yahweh no los hubiera entregado. Entonces acá comprendemos algo de que verdaderamente no es que las naciones no quieran comprender lo que son los propósitos de Lava, ¿verdad? Sino Yahweh mismo dice de que Él les ha dado, les ha quitado el entendimiento para que no puedan comprender todo esto. Él sabe verdaderamente quién es su pueblo y a quién le da estas palabras. 27 dice, si no fuera porque la furia del enemigo se ha acumulado, no sea que falsee sus adversarios, no sea que dijeran nuestra mano ha triunfado y no es Yahweh el que ha hecho todo esto. Si no hubiera sido por el honor del hombre de Yahweh y por los méritos de los padres, las 12 tribus hubieran sido eliminadas. Pero Yahweh tiene su plan de restauración, no solo para los yahudí, sino para todas las 12 tribus, o todas las tribus. El mismo argumento de lo que dirán los enemigos contra Yahweh fue usado por Moshe en su intercesión a favor de Israel. Eso está en lo que es Números 14, 13 y 16, y en Devarim 9:28. También está en Yehezkel o Ezequiel 36, 20 y 23. Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos discernimiento. Los hijos de Israel son llamados ignorantes cuando no toman en serio la Torá para ponerla en práctica. La gran mayoría de los hijos de Israel no han hecho caso a la Torá
a lo largo de la historia, y por eso es un pueblo privado de consejo y falto de entendimiento. El hecho de que la mayoría de los Yahudí rechazó al Mashiach cuando vino la primera vez es otra muestra de la gran ignorancia de las profecías mashiánicas que hay en la Torah, que apuntan claramente hacia Yeshua. Pero algunos creen de que esto se ha dado solo porque ellos no comprenden, ¿no? Y esto hemos visto que a través de lo que es la Torah, hemos visto que esto es un plan, un propósito de Yahweh de que a Yahudá no se le hubiese quitado la venda todavía. Porque imagínense, si a Yahudá se le hubiese quitado cuando Mashiach vino por primera vez, lo hubiesen recibido todos. Bueno, y nosotros. Bueno, y las 10 tribus dispersas. ¿Qué hubiese sido de todo, de esas 10 tribus? Automáticamente quedaban fuera. Pero imagínense cómo es el Abba de perfecto, grande en Rajamín, que les pone una venda a Yahudá para que no lo acepten. Bueno, y luego pues hoy nosotros tenemos esa, ¿cómo les diría? Esa verajá de que Mashiach se fijara en nosotros, ¿verdad? Y pues imagínense qué tan lejos está El Salvador, o es decir, Suramérica, toda América, digamos, de Israel. ¿Qué tan lejos está? Está lejos. Pero imagínense que el Abba es perfecto, que él ya sabía de que fuera de Israel se iba a exaltar su nombre. Fuera de Israel se iba a conocer su nombre. Ese es el propósito de él. De que por esa misma ceguera de Yahudá tendríamos oportunidad nosotros. Es decir, tendrían oportunidad las 10 tribus de Israel. Imagínense qué perfecto es Yahweh con nosotros. 39:35. Mía es la venganza y la retribución. 32:35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresurará lo que les está preparando. A veces erramos, ¿verdad? Erramos, bueno, ya en lo que es este conocimiento, ya no podemos tener o seguir en ese mismo pensamiento de que alguien nos paga con mal, pues pagarle con mal también, ¿verdad? No se puede. O sea que al momento de pensar eso es de recordar todas estas devarim, todas estas palabras, para tenerla en nuestro lev, porque verdaderamente es fácil pensar así, ¿verdad? De que si alguien nos paga con mal, pues hay que hacer lo mismo. Pero vamos a llegar a otros versos de lo que es el Brit Hadashah, para ver verdaderamente qué debemos hacer como parte del pueblo de Israel, ya no ir pensando así, ¿verdad? Porque hemos visto acá, y lo está diciendo Yahweh, mía es la venganza y la retribución. Que hasta un canto sacaron de eso, ¿verdad? No sé si se acuerdan. A él le compete vengar todo lo que nosotros nos pase, ¿verdad? La venganza es solamente de Yahweh,
Ningún hombre puede tomar la venganza en sus propias manos. El hombre puede defenderse, pero nunca vengarse. Si una persona quiere vengarse, privadamente está tomando el lugar de Yahweh. Él tiene el papel de juzgar a cada uno según sus obras. Él es el juez supremo y no somos nosotros. Sin embargo, él puede delegar su autoridad a los hombres, de manera que las autoridades tienen no solamente el derecho, sino también la obligación de ejecutar la venganza de Yahweh sobre los pecadores, cuando sus pecados están al descubierto. En Romillá 12:19 dice: amados, nunca os venguéis nosotros mismos, sino dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Imagínense, bien duro es todo esto, pues. Yo digo, verdaderamente, imagínense, humanamente, hay una persona que, digamos, un vecino, y nos está haciendo el mal, y bueno, y nosotros vemos que no le caemos bien y todo eso, y son las cosas malas con nosotros, y bueno, y de repente llegara esta persona a la casa y le dijese, o nos dijese, ¿verdad? Mire, fíjese que tengo hambre, no he comido, o tengo sed, o me regala algo para comer. Va que sería duro, ¿verdad? Hacerle el bien a quien mal nos ha pagado. Pero eso es lo extraordinario de la Torah, porque imagínense, Yahshua mismo decía de que extraordinario tiene que le hagamos el bien a un familiar o a un hermano de nosotros, alguien que no nos ha hecho mal, pues, o pagar bien con bien. ¿Qué de extraordinario tiene eso si aún los inconversos, los que no han creído en Mashiach, lo hacen? Pero lo extraordinario sería hacer esto, ¿verdad? Verdaderamente lo que dice Romillá 12:19. En Hebreos 10:28 en adelante dice: cualquiera que viola la Torah de Moshe muere sin rajamín, porque el edud de 2 o 3 testigos, por el edud de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Yahweh y ha tenido por inmundicia la sangre del pacto, por la cual fue derramada? Bueno, aquí dice derramada, pero sabemos de que no es así, ¿verdad? Fue dada, y ha ultrajado al Rúa, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez Yahweh juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim viviente. (32-36). Cuando Yahweh juzgará a su pueblo, él reconsiderará acerca de sus siervos cuando vea que la mano del enemigo progresa y que nadie dirigirá ni ayude. A partir de este momento empieza el proceso de restauración del pueblo agobiado por los enemigos y las maldiciones por causa de sus pecados. Cuando el poder de Israel sea destruido, vendrá el Mashiach como un guerrero libertador.
Eso está en Daniel 12:7. 32-38. Los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su liberación. Este pasuk es la base de la prohibición. En algunos escritos también dice de usar el vino de los gentiles para el culto. Para el culto, e incluso la prohibición rabínica de beber vino producido o manejado por los gentiles. Pero esos son escritos rabínicos, ¿verdad? Yo hago morir y hago vivir. Aquí hay otro texto en la Torá de Moshe que habla de la resurrección de los muertos. Otros textos del Tanaj que hablan de la resurrección. Aquí hay varios. Está Bereshit 22:5, Shemot 3:15, Matillahu 22:31 y 32, Devarim 31:16, Primera de Shemuel 2:6, Segunda de Reyes 5:7, Salmos 16:10, 49:15, 73:24. Hay bastantes de versos pasuquines que hablan de lo que es la resurrección. Este texto este contexto nos enseña que la resurrección va a suceder en relación con la última guerra contra Israel. El Mashiach, que ejecuta la venganza de Yahweh, vendrá en las nubes de los Shamayim, y en ese momento los muertos en Mashiach serán levantados, y junto con los que viven creyendo en él serán arrebatados después de haber sido investidos con cuerpos eternos que serán semejantes a los cuerpos de resurrección del Mashiach Yeshua. Ya casi para ir terminando lo que es este parashá, vamos a ver un punto bien importante de esta parashá, que es lo que les decía que venía en esta parashá, que es la salvación de Israel y lo que es la influencia mundial, porque esto va en crecimiento. El pueblo de Israel ya se está dando a conocer, y pues de aquí para allá no creo que se detenga todo esto, ¿verdad? Esto va en crecimiento. 32, 40 y 43 habla de lo que es la salvación de Israel y su influencia mundial. Dice: ciertamente alzó a los cielos mi mano, y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada, finalmente, y mi mano empuñe la justicia que me aborrecen. Embriagaré mis saetas con sangre, y mi espada se hartará de carne, a causa de la sangre de los muertos y cautivos, a causa de la primera de las brechas del enemigo. Regocijaos, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre su adversario, y hará expiación por su tierra, su pueblo. Aquí se habla de la última guerra contra Israel, antes de la segunda venida de Mashiach. Este texto concuerda con Zaharyah 14 y Revelaciones 19. También en Zacarías 14:1 del 1 al 15 está escrito: y aquí viene el día de Yahweh, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres,
la mitad de las ciudades serán desterradas, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá o se partirá así por en medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huirás al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Atzel. Huirás tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim y todos los Kadoshim con él, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se encenderán, será un día único, conocido solo de Yahweh, ni día ni noche, y sucederá que la hora de la tarde habrá luz. En aquel día sucederá que brotarán aguas vivas de Jerusalén, una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. Aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como una llanura desde Gebá hasta Rimón, y al sur de Jerusalén será de Jerusalén, pero esto se levantará y será habitada en el lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lugares del rey, y habitarán en ella, y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Imagínense, todas esas son las promesas, lo que conlleva también buscar la salvación de Israel, la salvación como parte del pueblo de Israel. Por eso decía acá, como un encabezado, ¿verdad? La salvación de Israel y su influencia mundial. Porque en aquel día las naciones verán verdaderamente quién es el pueblo de Yahweh. Bueno, y todos comenzarán a salir pues de todas las religiones y agregarse al pueblo, agregarse al pacto. Así tiene que ser, ¿verdad? Pero sigamos nosotros en la lucha, porque no es fácil verdaderamente escuadriñar la Torah y pues seguir bajo Torah. Ya hemos visto que no es fácil, pero pidámosle fuerza a Yahweh, que Él nos permita, ¿verdad?, seguir y no apartarnos. Porque qué bonito va a ser, ¿verdad?, que ver cómo nosotros estamos apartados, y ver cómo Yahweh está sacando de tanto engaño o de las religiones a su pueblo. Eso va a ser grandioso, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos en este camino, y pues sigamos adelante y alegrémonos en Yahweh, ¿verdad? Que sabemos de que estamos en las manos de Él, y pues lo que estamos aprendiendo y enseñando pues es pura Torah. Así de que hasta acá llega la paracha de este Yom, esperando que un poquito, algo o mucho hayamos aprendido, ¿verdad?
Así es de que Shabbat Shalom para todos.